Tenemos como invitado especial, muy especial de nuestro Congreso al expresidente de Estonia, Thomas Hendrik Ives, quien nos va a informar sobre la transformación que ha experimentado su país para convertirse en una potencia tecnológica y un referente de institucionalidad virtual a nivel mundial. Señor expresidente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Camacol. Mil gracias. Antes de darle la palabra, quiero presentar a los panelistas de esta sesión. Están con nosotros Víctor Muñoz Rodríguez, alto consejero para Asuntos Económicos y la Transformación Digital, y Carlos Enrique Moreno, ex consejero presidencial. Con ellos, el reconocido periodista Ricardo Ávila Pinto va a moderar el panel, que va a desarrollarse luego de la intervención del señor Ives. Gracias a nuestros invitados por su participación en este encuentro empresarial de Camacol. Señor expresidente, bienvenido, usted tiene la palabra. Buenos días, damas y caballeros. Es un gran honor estar invitado para hablar sobre la digitalización y sobre las lecciones que nosotros hemos aprendido en los últimos 28 años. Pero tengo un problema. Hace 48 años que no he estudiado español y tal vez hablaré en inglés. So, greetings. Buenos días. Quiero empezar con una paradoja. En los últimos 3 años he vivido en la mitad de Silicon Valley, que se considera el centro de informática, de innovación en informática, en los 12 kilómetros donde estoy, en la Universidad de Stanford, donde vemos oficinas de Tesla, Apple, Google, YouTube, entre otros. Y hay muchas otras compañías que prestan servicios comerciales que, se gastan, que ganan muchos billones. Entonces aquí vemos la revolución que se ha presentado en los últimas 3 décadas, que han hecho que el mundo sea irreconocible. Entonces cualquier persona, incluso para las personas que no estaban vivas antes, casi todas estas compañías nos dio o nos prestó servicios que nosotros utilizamos todos los días, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche. Casi nadie puede recordar que ninguno de ellos existía hace 20 años, y mucho menos hace 30 años, al final de la Guerra Fría. Y viviendo allí, si tengo que registrar a un niño, si quiero sacar la licencia o si quiero tener alguna interacción con algún nivel de gobierno, ya sea local, estatal o nacional, es muy posible que tenga que ir a la oficina del gobierno, a estar en línea por horas, llenar formularios y quedarme allí y simplemente esperar semanas para que los procesaran. Entonces, a diferencia de las maravillas de las vidas digitales en las que vivimos con los teléfonos inteligentes, servicios públicos, aplicaciones, entonces muchos de los gobiernos son muy poco diferentes a lo que eran anteriormente. Entonces, esto aplica no solamente en el mundo, los países desarrollados, sino también en muchos de los países mucho más avanzados. Entonces se han hecho intentos para poder llevar a los gobiernos al siglo XX, pero han sido inadecuados. En el peor de los casos, ocasionalmente es posible lograr de pronto una tarea en línea relacionada con el gobierno utilizando una página web de pronto inestable, que se basa en una dirección de correo electrónico que se puede hackear con una simple contraseña. Entonces estamos en esta época en donde todo esto se vuelve mucho más crucial. Los servicios esenciales del gobierno se han cerrado, han reducido su velocidad. Las personas van y se amontonan en las oficinas y realmente genera infección. Entonces la digitalización de los gobiernos no solamente se trata de llevar a los gobiernos en línea, ni hacer que los registros de papel se vuelvan PDF. La digitalización de los gobiernos a menudo se trata de replantear cómo funciona el gobierno, como es un punto que vamos a retomar al final de la presentación, en contraste a los Estados Unidos y en la gran parte de Europa y en mi propio país, en Estonia. Una persona que tiene que interactuar con el gobierno o con servicios públicos tiene que ir en persona es solamente en 3 casos. Uno, para casarse, buena idea. Segundo, para divorciarse,
que no es tan placentero, pero hay que ir y dar la cara. Y en tercero, para poder transferir propiedades físicas, porque no podemos ninguna de estas compañías fantasma. Y las otras interacciones y transacciones entre los ciudadanos y el Estado, y también entre las agencias, los ministerios en Estonia, se digitalizaron. Y en muchos de los casos, de hecho, se hacen en línea, pero 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 pueden tener ciertos niveles de seguridad existen en el mundo. En los últimos 20 años hemos utilizado estos sistemas y no se han presentado estas violaciones. El sistema nunca ha quedado inactivo. Es más, nuestro sistema está configurado para que el gobierno nunca le tenga que pedir ninguna información que ellos ya tengan. Se llama recuperación de una sola vez. Nunca le van a pedir la dirección, su fecha de nacimiento o cualquier otra información una vez se ingrese en alguna ocasión. Entonces, quiero hablar del caso de Estonia, cómo es que llegó este gobierno digitalizado. Principalmente fue un caso de desarrollo o más o de pronto el desarrollo de la economía para poderse poner al día con el mundo occidental. Después de las ocupaciones soviéticas y nazis del 40 al 91, cuando volvió a tener su independencia el país. Para darles una idea, en 1938, el último año después de la Segunda Guerra Mundial, Estonia y Finlandia al norte tenían el mismo PIB per cápita. No éramos ricos, pero teníamos el mismo PIB per cápita. En contraste, en 1992, el primer año después de la restauración de la independencia en Estonia, el PIB quedó en 25.400 en Estonia. Estamos hablando de 2.800 por cápita. Finlandia y en otros países era una parte muy tecnológica, éramos un país en desarrollo. Entonces, con los otros países comunistas estábamos enfrentando el mismo problema. Éramos libres, pero éramos sumamente pobres. Entonces, ahora tenemos el problema del desarrollo. ¿Cómo poder cómo salir de esta pobreza de más de 50 años y cómo poder llegar al nivel de los países más ricos que han estado libres ya por tanto tiempo? Entonces, con el resto de los otros países comunistas teníamos este problema, éramos libres, pero éramos sumamente pobres. En este momento enfrentamos el problema del desarrollo. ¿Cómo podemos salir del problema y llegar a la par a estos países que eran más ricos? Más, lo mismo pasa con los países en desarrollo. Tenemos una xenoparadoja, como lo llamamos nosotros, entonces, en donde tenemos las diferentes partes que tienen que ponerse al día en donde empezó el proceso. Entonces, esta paradoja, como mencionamos anteriormente, nunca nos íbamos a poner al día porque los tortes o los fins y las otras personas desarrolladas, las otras naciones desarrolladas nunca iban a estar a la delantera, se tenían que estar desarrollando independientemente de lo que nosotros ya hubiéramos hecho. Para mí, para ponernos al día en la digitalización, la inspiración vino de dos fuentes. Una de mi propia vida y la segunda tuvo que ver con entender este alto en la tecnología. Tuve la suerte de aprender a programar computadores, en lo que en ese momento no sé qué había escuchado. En 1969, cuando tenía 15 años, y tuve la experiencia en el bachillerato, cuando el profesor de matemáticas dijo que quería que hiciéramos un experimento, quería que nosotros hiciéramos una programación de un computador. 25 años después de aprender a codificar y después de establecer cómo podríamos ponernos al día en Estonia frente a Europa, tuve la idea de que, bueno, si yo puedo aprender a hacer esta programación, este programa que hice como estudiante de bachillerato, todos los pueden hacer, todos los niños tienen que estar en capacidad de hacerlo. La segunda fuente de inspiración surgió en 1993 cuando Mosaic, el primer navegador, salió. No habían anteriormente ningún web browser antes de este.
se vendió por $29.95 en ese entonces, y luego en 1993 físicamente uno tenía que comprar el navegador en un almacén y cargarlo en el computador con un de esos discos anteriores que se tenían. Lo que me sorprendió cuando funcionó es que aquí había algo tan nuevo, tan diferente, pero que a la vez era tan prometedor, y todos los países, ya sean ricos o pobres, Estados Unidos, Finlandia, Estonia, Alemania, Japón, todos estaban en la misma posición, estaban empezando de ceros. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que Estonia necesitaba digitalizarse y que la manera de hacerlo era a través de las escuelas, de los colegios. Bueno, obviamente, estamos hablando de las autopistas, de todas estas diferentes infraestructuras. Bueno, pero aquí esto es algo que iba a formar parte del futuro de todo el mundo, y no le daba la ventaja, no había la misma ventaja que habían tenido en Estonia. Entonces, mucha gente se unió a este proyecto, entonces le propuse al gobierno que empezaran a digitalizarse sabiendo que eso se iba a tomar años, y de acuerdo y, y sabiendo cuánto nos habíamos demorado, dije, bueno, la mejor manera de hacer es hacerlo con jóvenes. Y propusimos al gobierno que al traer computadores y dar clases de computación a todos los estudiantes. Entonces se llamaba Tiger Leap, para decir que a través de la computarización del país, o al menos de la educación, se iba a hacer un cambio dramático en el futuro. En el momento no se tenía un ministro de Educación, estamos hablando de 1995, que estaba dispuesto a tomar el riesgo y a llevar al gobierno para que pudiera tomar o aceptar mi propuesta para conectar a todo el mundo al Internet. Debo agregarle que el Internet no era muy bueno en ese entonces, pero no obstante, todo el mundo estaba conectado. Entonces, la idea no tenía la aprobación universal. Muchos estaban en contra de tener computadores en las escuelas porque se iba a arruinar la educación. Entonces, en los siguientes 20 años, las partes que se oponían se empezaron a unirse a esto, y ya se empezó a criticar en la medida en que hubiera una posición. Luego, después de tener el esquema de 50-50, en donde habían gobiernos municipales que estaban dispuestos a pagar la mitad de precio del computador, el otro 50% lo podía pagar el gobierno nacional. Para 1998, 3 años después de esto, todas las escuelas en Estonia estaban alineadas y tenían laboratorios de computación. Después, los bancos en Estonia se dieron cuenta del éxito del programa y de la popularidad, entonces decidieron participar también en este intento. Este fue interés, fue autointerés, porque cada uno de los pueblos tenía al menos 2 oficinas bancarias con su personal, y era mucho más costoso en la medida en que no iba a ser sostenible. Entonces, con algo de financiamiento del gobierno y participaciones de algunas ONG, los bancos desarrollaron un programa para garantizar que que todos tuvieran los computadores en los bancos, en las librerías, y que estuvieran también conectados a Internet. Además del apoyo que dieron los bancos para las personas de mayor edad y personas rurales para poder aprender a utilizar los computadores, y obviamente cómo bancarizarse en línea. Hoy día los pueblos tienen avisos en donde dicen, bueno, hay punto de Internet público, y los lleva a la librería o a los edificios municipales, y aquí fue donde se empezó en 1999, mucho antes de que surgiera el Wi-Fi. Luego llegamos aquí ya a la parte de gobierno digital, con la banca, el acceso a los servicios web comerciales en Estonia para finales de 1990. Ya estaba bastante avanzado, ya el acceso había aumentado considerablemente. Todos estábamos utilizando las formas estándar de seguridad, una dirección de correo electrónico, una contraseña y una arquitectura un poco compleja que ha hecho que la web sea tan insegura y tan tonta, de cierta forma, como hemos visto en el futuro. Entonces, en la mayoría por ejemplo, de Estados Unidos,
de los servicios, de los denominados servicios gubernamentales. Entonces, nos dimos cuenta que la digitalización fue una manera de desarrollar el país, pero que tenía que hacerse de una manera completamente diferente para poder tener en cuenta la cantidad de cosas, las miles de cosas que van a surgir genuinamente para poder digitalizar los gobiernos y los servicios públicos. Si fuéramos a hacerlo, necesitábamos confiar en la población que simplemente que había surgido de un control totalitario en donde habían consecuencias para aquellos cuya privacidad se violaba y donde de pronto tenían opiniones que no eran. Estonia tenía todas las personas, tenía ya toda la experiencia que se había tenido en Occidente en cuanto a privacidad cuando estoy hablando del gobierno digital. El reto era cómo desarrollar una democracia digital. Uno sabe que hay ciertas herramientas que previamente no existían. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, es más, no estamos hablando de un simple tema de tecnología. La tecnología está ahí. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer políticamente? Yo creo que es una decisión política. Empieza uno de ceros. ¿O será que simplemente replica al mundo del papel en formato digital, que simplemente se trata de llevar documentos en papel a en un formato PDF? ¿O qué tipo de contrato social necesita uno? ¿Cómo uno puede rehacer el gobierno que del invento de la burocracia 5.000 años, hace 5.000 años, podría generar un proceso en serio, secuencial, en papel o en PDF, yendo de una oficina a la otra, para que simplemente algo le aprobaran, ¿no? Entonces, todo esto fue lo que surgió cuando se trató de hacer la digitalización del gobierno y llevarla a un siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que necesita uno para poder garantizar la confianza? Entonces, ¿será que están los ciudadanos dispuestos a utilizar? Si no hay confianza, entonces no va a haber una aceptación por parte de la población. La confianza es crítica. Y de hecho, esta es la esencia de la digitalización. Entonces, ¿qué es lo que nos genera confianza? En primer lugar, la transparencia. Mucho antes de abordarse los temas concretos de qué tecnología utilizar, yo creo que se trata de que uno como ciudadano uno tiene que saber quién puede mirar los datos, qué es legítimo, qué no es legítimo y quién está mirando los datos de uno. Entonces, de acuerdo con eso, uno puede empezar a desarrollar confianza en el sistema para que los ciudadanos estén dispuestos a utilizar el sistema. Uno tiene que definir cuáles son las agencias que pueden o no pueden ver los datos, comprar los equipos para poder comprar soluciones. Esto no va a resolver los temas regulatorios que nunca hubieran surgido. De hecho, estos son los temas reales en donde tenemos los temas de confianza. Ahora, tampoco debe manejarse como algo simplemente legal o regulatorio. Si bien es aceptable culturalmente de pronto tener lo que está disponible al público, en Europa, en el norte, nosotros favorecemos la transparencia, la propiedad, la información pública. En la parte sur de Europa esto es un tabú. En Estonia uno puede tener acceso a los documentos de propiedad para saber qué es lo que tienen y eso lo hacen todo el tiempo. En Grecia no se puede hacer esto. Uno tiene que hacerlo para seguir las leyes, para poder cumplir las expectativas de la población. Entonces, quiero que hablemos ahora de la parte más técnica, los elementos del sistema de Estonia. Lo que es más importante, la confianza se basa en la seguridad de su identidad, pero nadie puede hacerse pasar por usted y nadie puede cambiar sus datos, que solamente usted es usted cuando se encuentra en línea. Y esa es la idea. Cuando hablamos de los hacks, de las violaciones, todos tienen que ver con la identidad. Uno está haciéndose pasar por alguien o una persona mala se está haciendo pasar por uno. Entonces, a fin de abordar algo tan sensible como esto, como los servicios públicos y el gobierno, uno uno debe tener una identidad segura. Entonces, ¿cuáles son las partes esenciales de esto? De un sistema seguro que también tiene que ver que se clasifica como la parte más segura en las Naciones Unidas. Uno necesita tener una identidad
y es segura y digital para cada uno de los residentes. En segundo lugar, si uno quiere asegurarse de que esto es algo que utilicen las personas, uno tiene que digitalizar los servicios que las personas quieren, no solamente los servicios para el Ministerio de Finanzas o Hacienda para recaudar más impuestos. Luego se necesita una arquitectura basada en las normas legales y también aceptables culturalmente, saber qué es lo privado y qué es lo público, y también se necesita una transparencia recíproca y mutua. Si de pronto me están mirando para ver qué es lo que yo tengo, puedo iniciar sesión y puedo establecer quién ha estado mirando mis datos. Y finalmente, un pilar importante es la integridad de datos, que significa que los datos no se pueden cambiar sin autorización. Es por eso que desde la implementación inicial hace 20 años no hemos tenido violaciones. Nadie ha irrumpido en el sistema. Las soluciones son tecnológicas, pero la tecnología puede, tiene y en la medida que avanza se va a cambiar. Entonces los temas para resolver van a seguir siendo los mismos independientemente del tipo de tecnología que se utilice. Con eso les quiero decir, independientemente de la tecnología que se utilice, y la tecnología va a cambiar y va a mejorar, las mismas preguntas se van a tener que abordar independientemente de cualquier cosa. Primero tenemos el tema de identidad. Entonces, ¿qué es una identidad segura? En primer lugar, pertenece solamente a una persona. Es única. No puede ser, no se puede falsificar. Entonces, aquí nosotros tenemos el cartoon del New Yorker, en donde tenemos un perro enfrente de un computador en donde le dice al otro en internet, oiga, nadie sabe que usted es un perro. Ahora, esta es la esencia que tenemos nosotros de una identidad segura. Uno no puede permitir que esto suceda. Ningún perro puede salir al internet sin saber qué perro es. Entonces, aquí no se puede trabajar sin una identidad segura. Este chiste salió hace 27 años y este problema fundamental de cualquier interacción que no sea la cara va a quedar allí. Entonces uno no sabe con quién están tratando, si está el gobierno tratando con uno o si es alguien que está haciéndose pasar por usted o por el gobierno, o si usted como usuario está en un servicio público, si está de pronto tratando con el banco, o de pronto es una entidad que se quiere hacer pasar por el gobierno o una firma de tarjetas de crédito. Entonces este es el problema. Entonces, a todos en Estonia se les da una identidad digital segura que pueden utilizar para acceder a todos los servicios del gobierno, ya sea para registros de salud, registros automotrices, impuestos, etcétera. O para una gran cantidad de servicios. En primer lugar, los servicios financieros. Les voy a mostrar rápidamente cómo fue que se veía esto en la siguiente diapositiva. Esta es la tarjeta de identidad que nosotros, y desde entonces tenemos aplicaciones móviles que pueden tomar el lugar de la tarjeta si ustedes quieren, pero todas las soluciones y la seguridad se basan en dos principios fundamentales. En la actualidad, hasta que salgan mejores tecnologías, el sistema más seguro es uno en donde todas las comunicaciones estén cifradas a través o a lo largo de todo el proceso en la conexión digital. Y esto se conoce como end-to-end, cifrado end-to-end, o E2E, que es donde se utiliza un modelo de cifrado matemático que no se puede irrumpir, no se puede romper, que lo inventaron dos científicos o matemáticos. La Agencia de Seguridad o el NSA trató de prohibir la publicación del artículo en un periódico científico y eso no se dio en ese entonces. Entonces, simplemente esto nos ilustra el principio del cifrado de end-to-end o el tipo de cifrado que se está utilizando. Obviamente es mucho más complejo y no vamos a ahondar en estos detalles, pero simplemente significa que de su dispositivo, o sea, su computador, su teléfono, hasta el dispositivo de mensajes, hasta que llegue, que lo autentique usted como la persona que está enviando, todo este es un proceso que no se puede romper a lo largo en que se da. Esto es completamente diferente a las conexiones cuando, por ejemplo, uno compra algo en Amazon
El segundo componente para la seguridad de identidad es esta autenticación de dos factores. Para poder garantizar que alguien en Internet sea quien dice ser, obviamente, es necesario tener un chip y y le pertenece únicamente al usuario. Entonces, este corresponde a un código que se conoce, que es solamente conocido para ese usuario. Entonces, el principio en este caso es que es algo que usted tiene en su posición y es algo que solamente usted conoce. eh, y entonces usted es la única persona que se puede conectar. Ahora en Europa y cada vez más en Estados Unidos, este mismo sistema lo utilizan las compañías de tarjetas de crédito. Entonces, si se tiene un chip, entonces tiene que agregar un código. En la siguiente diapositiva está la autenticación de dos factores. No es muy compleja, son simplemente un par de cosas, pero un poco diferente. Entonces, esta es una identidad única digital que se permite, que es para acceder a todos los servicios donde se utiliza un chip, ya sea en una tarjeta, en un smartphone. La misma tarjeta que tiene que programarse para que el usuario lo utilice. La comunicación con una autoridad de certificación también autentica dicha interacción y permite acceso adicional a todos los servicios gubernamentales y del sector privado a través de un cifrado utilizando la infraestructura. La identidad digital permite la firma de documentos equivalente a una firma en la web, y esto es crucial porque en este momento se puede empezar a hacer todas las cosas digitalmente que hasta el momento exigían una firma. Entonces, cada vez que usted escribe una firma con el esfero, lo que sea, ya sea un contrato, una transferencia bancaria o un documento jurídico, una interacción con el gobierno, cada vez que usted escribe su nombre allí, en Estonia, a menudo lo hacemos digitalmente, lo cual nos da como un sello de tiempo para saber exactamente dónde funciona. Entonces, tristemente, la falta de disposición de los gobiernos, algunos tan avanzados como Estados Unidos, al igual que la mayoría de los países altamente desarrollados, para poder implementar esta ciberseguridad, con esta identificación única y cifrado, significa que la seguridad, la ciberseguridad del sector público y de la infraestructura crítica se puede ver afectada. Entonces, las comunicaciones no cifradas que se conectan a una dirección de correo electrónico, que la forma normal de seguridad, no pueden constituir la base de cualquier sistema de gobierno electrónico. Y el aspecto final necesario para un sistema de gobierno digital tiene que ver con una decisión política. Las identificaciones digitales tienen que ser obligatorias y quiero explicarles por qué. En la Unión Europea tienen que ofrecerle a los ciudadanos estas identificaciones, además de los documentos físicos que todos los países europeos tienen. Infortunadamente, en la mayoría de los países de la Unión Europea, las identificaciones digitales son voluntarias y opcionales. Entonces, ¿qué pasa con esto? La adopción es baja, el 20-25% de la población posee esta identificación digital porque son los que quieren tener una. ¿Pero qué significa? Significa que no hay incentivo o para las agencias del gobierno ni para el sector privado para que inviertan en el desarrollo de servicios digitales. 25% tiene una identidad digital, entonces el 75% no lo tiene, y esa proporción de la población, por lo tanto, va a continuar haciendo servicios o prestando servicios basados en papel análogos, y la gente va a tener que seguir procesándolo de esta forma. El sector privado, obviamente, tampoco, por no hacer estas inversiones que se requieren para poder ofrecer los servicios digitales, cuando el análisis de costo-beneficio muestra ahorros mínimos para la inversión que se necesita para digitalizar los servicios, entonces solamente los utilizan algunas personas. Este es
lo que es, bueno, ese es el catch 22, entonces aquí tenemos usuarios. Por otra parte, sin servicios funcionales, en este caso no hay un incentivo para que los ciudadanos voluntariamente obtengan estas identificaciones digitales. Este es un paso en el que el gobierno necesita el coraje político o la voluntad para quitar y exigir que esto sea parte de cualquier documento obligatorio. En Europa, uno tiene que tener un documento de identidad de alguna forma y en Estados Unidos tienen las licencias de conducción como documento de identidad. Entonces, en este momento, todo el mundo necesitaría tener una identidad digital. Entonces, ahora quiero pasar al segundo componente importante de la digitalización y esta es la arquitectura. En este caso, este es solamente el primer paso. El segundo aspecto que uno tiene que manejar en cualquier sistema de gobierno digital es la arquitectura. Siguiente diapositiva. Esto es una vez se tenga una identidad segura. La comunicación segura es costoso para cualquier agencia gubernamental para implementar por sí solo. Los ministerios, las agencias, los bancos y las diferentes empresas que mantienen sus datos bajo sus propios servidores, eso está bien. Pero en nuestro caso, solamente podemos acceder a los datos a través de los portales gubernamentales en donde su identidad está autenticada. Esto aplica incluso si están sentados literalmente al lado del servidor de la entidad. Para obtener acceso, deben estar autenticados por el centro de autenticación con su identificación. La idea de esto es, bueno, el sector privado ya entiendo esto mejor, y es que ¿por qué uno gastaría todo ese dinero en tener algún tipo de sistema de seguridad? Porque lo privado no va a ser tan bueno como lo más costoso desarrollado por el gobierno, que se puede utilizar prácticamente para guardar todos sus datos y tenerlos de una manera segura. Al tener a todos o al hacer que todos guarden sus datos en sus propios servidores, pues ese es el Ministerio de Asuntos Exteriores. El banco tiene sus propios servidores, o como lo hacemos hoy en día, en donde lo hacemos por separado en la nube, en donde se utiliza el servicio de la nube, que también nos ofrece una seguridad. Y se ha demostrado en este diagrama sobre esta plataforma de petróleos, los datos modernos del servicio público, así como el petróleo, están siendo compartimentalizados. Si hay alguna penetración, alguna violación, los demás datos están seguros. Ahora, esto lo sabemos porque solíamos tener grandes derrames de petróleo porque no habían compartimentos en estos transportes. Pero hemos aprendido esto con el tiempo, así es que mantenemos estos tanques de petróleo separados. Asimismo lo hacemos con los datos y es por esto que hemos tenido unas terribles penetraciones o violaciones de datos alrededor del mundo y con millones de conjuntos de datos robados, es decir, los datos de millones y millones de personas robados. El 80% de los adultos estadounidenses han tenido sus datos financieros o han sido robados o fueron robados hace 3 años, y esto simplemente se debe a que la empresa privada que tenía todos estos datos pues tenían una pésima seguridad. Lo que hacemos es que compartimentalizamos todo. Las agencias, las entidades, bancos, ministerios necesitan una única entrada que certifica la identidad del usuario y solamente ahí le permite a él o a ella el acceso a lo que necesiten. Y esto se hace a través de un centro de certificación que hace esto de manera conjunta, de manera de propiedad conjunta con el gobierno y el consorcio o banco, o obviamente los usuarios a diario de información digital, la mantienen ahí. Hay un centro de certificación entonces que dice, si esta información que proviene de un usuario, de su celular, de su dispositivo móvil, está utilizando su factor de autenticación doble y el sistema de cifrado está conectado con nosotros, es quien dice ser
y ahora él es autorizado para ingresar ya sea al banco o a sus registros de salud o al servicio de impuestos. Y la forma como todo esto se arma, en donde las agencias hablan entre sí, verificando los datos, utiliza un sistema que desarrollamos en Estonia, que llamamos la carretera X. Ahora, ¿cómo se conectan los diferentes ministerios y entidades con las personas o ciudadanos? ¿A quiénes se les permite ver qué cosa? ¿Qué entidad puede ver los registros tributarios? ¿Qué puede ver la policía? ¿Cuál es la información completamente pública? ¿Cuál es la información estrictamente privada? ¿Cuál es la información semipública? Esto no es un problema trivial por resolver, porque significa conectar y diseñar las diferentes variables, tanto del sector privado y público, de tal manera que correspondan a las leyes del país. Y esto es la tarea que consume más tiempo, desarrollar el acceso digital y esa arquitectura para asegurar que los documentos estén en un formato adecuado de manera digital. Y eso también depende de las regulaciones digitales y las limitaciones de la sociedad. Sí, el ciudadano debe poder ver sus propios datos, sus registros de salud, tributarios y de propiedades, pero también hay que asegurar la forma como las entidades pueden tener acceso a esta información de manera legal a la cual tienen derecho de hacer, pero no acceder a lo que no tengan derecho. Entonces, bueno, la Agencia de Bienestar Social puede ver unos aspectos limitados de la salud, de los registros de salud, para hacer los respectivos pagos. Pero no pueden ver todos los registros médicos, ni tampoco la policía. La policía puede decir, ah, bueno, usted no ha pagado sus comparendos, pero pueden ver los aspectos tributarios y los demás registros. Entonces, para asegurar esto, de que todo se haga de tal manera que sea legal y aceptable por el país, pues también hay que mantener registros de todos los accesos. Así es que las agencias o entidades regulatorias y los ciudadanos siempre pueden verificar para ver quién ha consultado sus datos. Lo clave aquí para toda la confianza necesaria es la transparencia con los ciudadanos. Como ciudadano, yo puedo ver quién tiene acceso a mis datos, que principalmente resuelve el mayor temor de los ciudadanos con respecto a la digitalización, la privacidad. Yo sé quién ve mis datos y también es necesario que el gobierno pueda supervisar a sus propios funcionarios. Es decir, si alguna vez existiera algún acceso ilegal, digamos, por un administrador del sistema, pues esto inmediatamente va a detonar campanas, alarmas, pitos necesarios. Una vez lleguemos al punto en donde tengamos datos y registros digitalizados, el gobierno entonces podrá implementar un beneficio adicional de una arquitectura bien diseñada en donde el acceso requiere una identificación con una fuerte identificación. Esto lo llamamos la regla de la única vez. Siguiente diapositiva, por favor. Esta regla o regulación significa que ningún dato que ya exista dentro del sistema puede ser solicitado por usted mismo, porque como las bases de datos todas dependen del identificador único del usuario que está cifrado dentro de su identificación, pues es posible eliminar toda esa duplicación tediosa y ese esfuerzo interactuando con el gobierno que todos conocemos, excepto que hoy en día en Estonia, que en todo lado hay algún formulario por completar, hay que escribir el nombre, la dirección, la edad, fecha de nacimiento, su número telefónico. Ya no tenemos que hacerlo. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer algo con el gobierno, simplemente conecto mi tarjeta con chip, o bueno, ahora tengo un teléfono, pero ya sabe quién soy yo. Entonces ya no tengo que decir, ah, yo soy tal y vivo aquí, etcétera. El procedimiento estandarizado en la mayoría de los países en donde los servicios públicos, digamos, no están digitalizados,
pues constantemente solicitan su dirección, fecha de nacimiento, número telefónico. Y esto aquí lo eliminamos. Cuando yo completo mis documentos de impuestos, ya todo está ahí. Mis deducibles, mis donaciones, los hijos de los que dependen de mí, el dinero que yo he hecho en otros lados. Bueno, todo esto ya se encuentra ahí y esto se vuelve en una fuente fundamental de satisfacción para los ciudadanos con la gobernanza o gobierno digital. Y esto me toma entre 3 y 5 minutos para completar mis impuestos en mi país. Ahora, en Estados Unidos, básicamente me toma mucho dinero y además mucho trabajo a alguien al que le tuve que pagar mucho dinero porque no hay ninguna manera de yo mismo hacer esto por mi cuenta. Bueno, y esto, digamos, tiene un efecto bastante curioso, porque como es tan fácil pagar sus impuestos y es tan difícil hacer trampa, pues Estonia pudo reducir su carga tributaria para los ciudadanos porque el cumplimiento, la cantidad de dinero que obtuvimos de las personas que pagaban sus impuestos subió. Así es que dijimos, bueno, ahora ya tenemos más dinero, pero obviamente el gobierno va a ser popular por reducir los impuestos y la digitalización entonces permitió que el gobierno pudiera reducir esos impuestos porque obtuvo la cantidad de dinero igual. En el sector privado también funciona de esta manera. Pero también tenemos mucha transparencia aquí, ¿no? Todas las transacciones, por encima de los 1.000 euros o $1.200 americanos, quedan registrados electrónicamente, deben ser registrados electrónicamente. Entonces, cuando se hace la presentación trimestral, todo esto se hace de manera electrónica, aunque en nuestro caso, una vez se comienza a hacerlo o se comienza a declarar de manera electrónica, no hay que completar las cosas al final del trimestre, simplemente se hace en tiempo real. Bueno, un punto final sobre la arquitectura del intercambio de datos. Bueno, la arquitectura del sistema que nosotros llamamos X-Road en Estonia es de fuente abierta, sin propietario alguno. Esto quiere decir que es gratis, es decir, ustedes tienen que averiguar cómo se hace o hay que pagarle a alguien que lo haga, pero digamos, no es como comprar un sistema de una empresa en donde ahí luego tiene que pagar por cada una de las actualizaciones. No, ahora ha sido implementado a un nivel hasta 25 países. Hoy en día, digamos, la gente de Finlandia y los de Estonia, porque son los de Finlandia que adoptaron ese sistema, pueden tomar las prescripciones médicas en cualquier droguería, en cualquier farmacia en otro país. Y creo que esa es la forma o la onda del futuro que comienza a llevar a los servicios públicos al nivel del sector privado, conectando los servicios entre las diferentes fronteras y haciéndolo con unas plataformas interoperables de manera segura. Creo que en Latinoamérica, a diferencia de Europa, en Latinoamérica, por ejemplo, la mayoría de Latinoamérica tiene un solo idioma. Bueno, tienen dos idiomas principales en Latinoamérica. Incluso los servicios de traducción tampoco son tan difíciles digitalmente, pero el punto es que básicamente se puede implementar un sistema común desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, si ustedes lo tratarán de trabajar. Bueno, los insto a hacerlo, pero bueno, sería una decisión bastante difícil. La arquitectura utilizada específicamente, debo enfatizar, no es importante. Debe hacer las cosas correctas, el tipo de cosas que mencioné. Y yo he venido hablando sobre el sistema que nosotros desarrollamos. Pero desde que X-Road inicialmente fue desarrollado, casi hace 20 años, hay muchos otros sistemas que han sido concebidos. El gobierno debe decidir cuál es el mejor para su uso, aunque el software fuente abierta
pues les da mucha más flexibilidad y son menos costosos para los gobiernos. Lo importante es que las conexiones entre las entidades y los ciudadanos siguen las leyes y regulaciones del país según exactamente se hace con la burocracia normal de papeles. Ahora, señoras y señores, permítanme pasar al tercer pilar fundamental de la digitalización que hay que resolver. Probablemente la mayor preocupación elevada por las personas al discutir sobre el gobierno electrónico tiene que ver con qué pasa con la privacidad. Por lo general, yo respondo y dada esa transparencia recíproca del sistema de Estonia, es decir, yo puedo ver quién consulta mis datos cuando están consultando mis datos. Entonces me siento más seguro sobre mi privacidad que con el sistema digital que con un sistema de papel en donde no hay ningún registro de quién ha estado consultando mis datos porque alguien en alguna oficina simplemente va al gabinete y saca mis registros y de pronto hace una copia y la vuelve a poner. Yo no lo sé. En cambio, yo sé exactamente quién ha estado consultando mis registros. Pero más importante que esto, y para ilustrarlo, hay que considerar el caso de Michael Schumacher, por ejemplo, quien fue el corredor de autos, una de las figuras públicas más reconocidas, quien sufrió un daño cerebral en un accidente terrible en el 2013. En menos de algunas horas del accidente, la prensa amarilla estaba mostrando los registros médicos y radiografías y no se pudo saber quién lo hizo porque pues esos eran registros en papel. En los sistemas digitales esto sería imposible. Todos los registros son digitales y el acceso a estos siempre va a estar restringido solamente para doctores autorizados a través de sus identificaciones y la persona que tenga acceso a estos datos pues quedan por fuera. Entonces, en Estonia, los registros de propiedades inmobiliarias, todo el mundo los puede consultar y cuando era periodista yo los consultaba muy a menudo, pero yo sé quién ha estado consultando. Y lo mismo sucede en este caso. Nosotros sabríamos, o hubiéramos sabido, quién consultó y quién copió o quién tomó los datos. Y esto, desde luego, sería un problema muy serio. Y esto nos lleva entonces al verdadero problema de la digitalización, de la privacidad versus la integridad. Siguiente diapositiva, por favor. El énfasis de las personas sobre o los temores sobre la privacidad fundamentalmente tienen que ver con la base de la confianza o la falta de confianza en el gobierno digital. Pero esto se pierde un elemento esencial que tiene que ver con la digitalización y esto es la integridad de datos, el tercer pilar de la confianza en la seguridad sobre los servicios públicos. La privacidad es el principio que nadie puede ver sus datos sin su permiso. Uno no quiere que las personas estén consultando sus datos, pero muy poca atención al verdadero problema sería quién tiene permiso para cambiar sus datos. Sí, la privacidad es importante y uno tendría el derecho a preocuparse de quién tiene acceso a su información de salud o bancaria, pero piensen en ello. ¿Qué pasa si alguien cambia sus registros de salud o su tipo de sangre o si alguien cambia los registros de sus alergias? Si su tipo sanguíneo cambia o de pronto la cantidad de dinero que tiene en el banco lo cambian, esto puede ser un desastre. Pero nosotros nos preocupa más que alguien vea nuestro tipo de sangre que nuestra cuenta bancaria. Pero esto solo aplica a los datos personales. Se aplica, por ejemplo, a las leyes en los casos legales que existen, por lo menos en mi país, solamente de manera digital. Imagínense si alguien cambiara una ley o los detalles de un caso legal. ¿Cómo alguien se puede saberlo? Desde el 2008, es decir, hace 12 años, en Estonia se ha puesto esto en un archivo privado, mejor conocido como un blockchain con permisos, como se llama hoy en día. La población registrada y todos los registros tributarios, todo queda asegurado por blockchain también. Y esto es un paso vital para digitalizar los servicios públicos hoy en día.
Los registros digitales, desde luego, son el corazón de cualquier sociedad moderna y a todos nos preocupan las violaciones. Pero esto no es suficiente. Hay que prestarle mucha más atención a la integridad en los casos en donde se alteran los datos y son penetrados. En Estonia, las leyes y los procedimientos legales son digitales. Imagínense que alguien cambie la ley o alguna sentencia judicial. Por eso es que nosotros estamos en blockchain. Ahora, pensemos en todo esto de manera más amplia. Hablemos sobre el cambio fundamental que hemos visto a través de la digitalización. La clave para entender cómo la digitalización representa un cambio dramático en el gobierno yace en la naturaleza del Estado. El desarrollo del Estado, más o menos al mismo tiempo, hace 5.000 años, en China, en Mesopotamia y en Egipto, surgió en paralelo con las escrituras y guardar archivos. Los protogobiernos, como se llamaban en esa época, incluso necesitaban recopilar impuestos, cuántos granos crecían, cuántos hombres estaban disponibles para el servicio militar. Todos los estadios funcionales deben mantener registros y la administración de un estado requiere una burocracia, un conjunto de personas que dan seguimiento a los asuntos estatales y para que le den seguimiento y entender. Para entender la magnitud de la revolución ofrecida por la digitalización, debemos entender cómo el gobierno, o en otras palabras, la administración del estado, que en este caso puede ser una ciudad, una provincia, si el estado es menor o todo un estado, siempre ha sido un proceso secuencial o serial. Es decir, que se pasa de un sitio a otro sitio o algo queda firmado y luego pasa a otra oficina, a otra tercera oficina. Estando en un estado digital de manera digital, en tablas de Excel o en PDFs o en papel, en papiro, en tabletas o la era de Babilonia, desde el principio del estado los documentos, las estadísticas, registros, las órdenes han sido procesadas de manera secuencial o de manera serial. En otras palabras, se está dando un paso a la vez. Esto mismo aplica al sector privado. Un documento es presentado a una oficina, a una entidad o ministerio en donde los egipcios, el escriba o el departamento lo procesa, lo ingresa a mano o a un computador y luego se lo envía a través de un mensajero o correo entre oficinas o a la siguiente oficina en donde alguien más consulta. El proceso sigue a través de diferentes oficinas en los Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Estado. La aprobación de una posición gubernamental sobre un tema internacional fácilmente puede requerir de 15 oficinas diferentes para que las aprueben. Ahora, no todos necesariamente pertenecen al Departamento de Estado, pero debe pasar por todo esto para ser aprobado por el presidente. Bueno, por lo menos era así. O por lo que tienen que pasar los padres. Por ejemplo, ahora estamos viendo el lado de la demanda. Como ustedes vieron en el video, cuando nace un niño, tenemos que tener el certificado de nacimiento. Hay que también entregar el certificado de matrimonio para asegurarse o para mostrar que es el padre del hijo. En muchos países hay que registrar al neonato como residente. Luego se necesita el doctor. Habrá que requerir de servicios sociales. Si su país lo ofrece, como lo hacen muchos países, también se puede requerir el apoyo para la parte materna. Eso se hace de manera serial, pero no por el gobierno. Más bien, el ciudadano es el que tiene que ir a las diferentes oficinas para obtener o hacer estos pasos. Bueno, y ustedes lo hacen por su cuenta. Una copia del certificado de nacimiento. Tienen que ir a la respectiva oficina, pero antes de la era de computación habría que verificar cuáles son los datos en un gabinete, pero hoy en día el burócrata posiblemente puede consultar con una base de computador, pero solamente cuando ha sido aprobado, el nuevo padre o madre procede a la siguiente etapa del proceso. En una sociedad digitalizada con la arquitectura correcta, como la nuestra, todos los pasos seriales se toman de manera paralela. Cada entidad, departamento o subdepartamento recibe la información al mismo tiempo y hace lo que sea necesario y por lo general se hace a través del computador.
Entonces, esto es una nueva forma de hacer gobierno. Es un proceso paralelo en el gobierno. Este procesamiento en paralelo es clave para entender por qué la digitalización del gobierno incrementa dramáticamente y reduce eh, el tiempo el tiempo perdido en la administración burocrática seria. Y aquí es donde los ahorros en tiempo dan frutos, dramáticamente reduciendo el trabajo necesario para dirigir las acciones gubernamentales, pero de manera importante, el tiempo y la mano de obra de ser un ciudadano. Y esto, desde luego, es lo que conlleva a un gran ahorro financiero, pues porque se requiere de menos tiempo, menos trabajo, y terminamos en Estonia calculando basados en el ahorro del tiempo. Básicamente, el país ahorra el 2% del PIB o el PIB por año, 2% del PIB. Cada año al hacer cosas de manera digital en lugar de hacerlas con papel. Entonces, quiero concluir con 5 observaciones políticas que hay que tener en cuenta independientemente de cómo se digitalizan. 1. La digitalización y la gobernanza van a trabajar si solamente tienen el apoyo del público. No todo el público necesariamente va a estar convencido de esto, pero es importante tener el apoyo de las partes interesadas o palabras claves del sector y entre los segmentos del público como la juventud y los ingenieros, científicos y los académicos. Los bancos son un aliado natural porque la digitalización hace que las transacciones sean más seguras y también le permite a los bancos recortar tanto mano de obra como costos. El sector bancario es y será una parte del sector privado, por lo cual la digitalización ofrece la mayor de las ventajas en seguridad, así como en ahorros. La juventud, desde luego, solamente como la tecnología es algo que viene con ellos, si se hace bien, ellos van a movilizar a la sociedad con su energía, modernizar y también están más dispuestos a probar nuevas cosas. El segundo punto, los gobiernos tienen que hacer que la digitalización sea una prioridad pública. Son exitosos cuando la digitalización establecen como prioridad desde la cabeza de Estado o ya sea la cabeza de gobierno, siendo un impulsor del proceso, porque la digitalización es un proceso gubernamental, pues todos en el gobierno, ministerios y funcionarios altos deben estar alineados. Hay muchos países que fallan en esto cuando le ponen esta tarea a una sola agencia o entidad, en un solo ministro, asimismo con los otros ministerios. Esto casi que garantiza una falla. Otros ministros van a ignorar lo que dice el Ministerio Digital, y mientras los otros siempre tienen las excusas de ese avance lento, diciendo, eso es el problema del Ministerio de la parte digital. Nosotros tenemos un Ministerio de lo Digital que hace eso. La única forma de evitar esto es los primos interpares que estén liderando este proceso digital, por lo menos a nivel político. Prácticamente y de manera táctica, el jefe de gobierno será el impulsor político, pero es el director del proyecto es el que maneja todo el proceso. La digitalización es exitosa cuando los gobiernos rápidamente ofrecen los servicios públicos que la población quiere, como una presentación o declaración de impuestos, cualquier cosa que simplifique la interacción con la burocracia. Como ya lo mencioné, el registro de nacimientos, por ejemplo, el registro de un vehículo. Simplemente al digitalizar el gobierno para que los ministerios en sí sean más eficientes, sin ofrecer mejor servicios al público, va a ser un programa de digitalización con muy poca atracción al público. Una forma de determinar lo que sería más popular sería consultar cuáles oficinas de gobierno en donde hay muchos ciudadanos esperando por algo o por un servicio y en donde el backlog para el procesamiento de las solicitudes sea demasiado largo. Cuarto, la digitalización se demora cuando hay una falta de voluntad política por parte del gobierno. El gobierno teme tomar pasos y de pronto pueda que no sea popular. Por ejemplo, en muchos gobiernos en Europa, como se mencionó, tienen el temor de tener identificaciones digitales, pero como lo sabemos, esto es sine qua non, es decir,
arrancar con esa digitalización y obviamente la incapacidad de comunicarse con los ciudadanos y decirles que esto no va a destruir la privacidad, de que esto no es el gran hermano. Los políticos deben poder aclarar este caso. Y quinto, realmente es una valentía política. Cambiar la forma como se hacen las cosas siempre es difícil. Los líderes políticos se sienten inseguros de sí mismos, no quieren tomar pasos, que sienten que van a ser poco populares. Los servidores públicos hacen cosas de una manera, van a ser renuentes al cambio, los ciudadanos no necesariamente van a entender qué significan estas políticas. Para esto, el liderazgo político de un país tiene que demostrar un liderazgo genuino, explicando qué significa la digitalización, cómo funciona, qué va a hacer para las personas. También significa que los líderes deben tener un entendimiento claro de los aspectos básicos de lo que abarca y, si se requiere, explicar qué pasos se deben tomar. Nada de esto va a ser fácil. Yo personalmente fui atacado por la digitalización casi durante 10 años continuos, comenzando hablando con la computarización de los colegios a través de la digitalización del proceso gubernamental. Por lo general, fue la oposición que lo hizo, desde luego, pero una década después, con todos los cambios que se dieron en Estonia, todo se consideró normal y políticamente era inevitable. Las personas inmediatamente se olvidaron quién estaba empujando la digitalización y pensaron que era muy natural hacerlo todo de manera digital y nada de esto se hubiera dado. Y obviamente 2 décadas después de proponer la digitalización, esta oposición que criticaba tanto en sí estaba en el poder y ahora pasa por el mundo diciendo cómo Estonia es el primer país o la primera república digital. Finalmente, la digitalización se va a dar en el mundo. La crisis del COVID-19 y la necesidad de la reducción de un contacto físico en las oficinas ya está empujando la digitalización más rápido de lo que uno consideraría antes de que se diera la crisis. Y ciertamente ha sido subyacente en el avance inmenso que ha tenido Grecia en este último año. Los gobiernos que avanzan rápidamente van a estar por adelante de los países que se demoran. Esos países también van a estar mejor y listos para lidiar con nuevos desafíos que de manera inevitable surgen, ya sea de manera digital o no. Muchas gracias. Y ahora supongo que voy a estar listos para recibir sus preguntas. Expresidente, muchas gracias por Former esa President, thank you very much for your information. Thank you for all the information that you have shared with us today. So I want to begin with the panel. Este panel, en el cual vamos a, en primer lugar, escuchar las reacciones de nuestros dos invitados, el consejero presidencial Víctor Muñoz y Carlos Enrique Moreno. Víctor, adelante, la primera reacción a esta presentación y sus planteamientos sobre este tema de la digitalización. Bueno, muchísimas gracias a Sandra Forero, a Ricardo Ávila, al presidente Yves Thomas y al doctor Carlos Enrique y a todos los que nos acompañan por este espacio. Lo primero, se ha dicho que nosotros venimos revisando el modelo estonio desde que comenzó el gobierno. De hecho, el equipo de gobierno digital ha estado en visitas a Estonia y hemos estado trabajando en la implementación de los aprendizajes que ha dado todo este proceso de transformación digital que se ha vivido en Estonia. Colombia tomó la determinación y así salió de implementar X-Road como plataforma de interoperabilidad para las instituciones públicas. Ya a la fecha tenemos alrededor de 10 entidades que hoy utilizan X-Road y antes de terminar el año debemos tener 100 entidades donde ya se está haciendo el tránsito de información. Entonces, digamos que en el componente de interoperabilidad eso es muy importante. Lo segundo, lo que tiene que ver con identidad digital, también digamos que salió el decreto 680 de servicios ciudadanos digitales, donde la identidad digital en Colombia va de la mano de la registraduría, quien es la que tiene la competencia constitucional en ese aspecto, pero se combina con los otros componentes de autenticación digital,
como son los temas de dobles factores de autenticación, digamos, siguiendo las buenas prácticas que para el respecto se tienen y mucho de lo aprendido en Estonia. Y el tercer punto es el de carpeta ciudadana. Digamos que protegiendo todo el tema de habeas data o de GDPR, como se llama en Europa, es los datos realmente no están en una base de datos única. Todos están descentralizados en las entidades y cuando una carpeta necesita generar información, lo que hace es a través de la interoperabilidad consumir esos datos y presentarlos y entregarlos siempre y cuando haya una autorización por parte del ciudadano. Entonces, estamos totalmente convencidos que la digitalización es lucha contra la corrupción, genera reducción de costos en los procesos operativos del gobierno, permite transparencia en términos de oportunidad. Tenemos ejemplos de procesos de digitalización en Colombia en el que el ICA pasamos de un proceso de casi 300 días a un proceso de 3 días y fue básicamente un tema de digitalización. Se crea la Consejería Presidencial de Transformación Digital porque esto es un tema que no se puede dejar en cabeza de un ministerio. Esto es un tema que es transversal a todos los sectores. Hoy tenemos 180 proyectos de transformación digital que van avanzando en el país y de hecho en la fase de reactivación económica, en la fase de compromiso por Colombia, quedó un capítulo completo de 17 grandes proyectos que implican $1 billón de inversión de transformación digital, donde hay temas tipo DIAN, catastro multipropósito y otras grandes inversiones que se están haciendo. Entonces, estamos totalmente alineados. Yo creo que este es el camino para ser más competitivos, para tener transparencia, para atacar la corrupción. Nos falta, claro que nos falta. El mayor obstáculo, y lo digo de frente, son las oficinas jurídicas. Nosotros tenemos decretos que permiten la interoperabilidad, leyes que permiten la interoperabilidad, acuerdos que permiten la interoperabilidad, pero siempre hay algún abogado de alguna entidad que considera que se necesita una norma adicional para poder interoperar. Yo diría, digamos que esto es como abrebocas y quedo pendiente a las preguntas del panel. Muchísimas gracias. Invito ahora a Carlos Enrique Moreno para que por favor nos haga su presentación. Estás en silencio, Carlos Enrique. Ok. Me gustaría poder compartir la presentación que tengo. Saludar primero al señor expresidente Tomás Hendrik de Estonia, a Víctor Muñoz, a Ricardo Ávila, y no sé cómo compartirla porque no me habilitan la compartir presentación. Ya puedo dar, ok. Entonces, hombre, rápidamente voy a presentar ya la visión que yo llamaría un poco más desde del ciudadano, porque hemos visto la visión de los gobiernos, en fin, y yo diría que en este momento es como pasar del sueño de Estonia a la pesadilla colombiana. Y la pesadilla colombiana, cuando uno habla de que en los últimos 20 años han salido más de 100.000 resoluciones, 100.000 resoluciones y decretos en todos los diferentes temas. Entonces, no me permite pasar. El Estado siempre lo hemos visto de afuera, de adentro hacia afuera, siempre hemos visto de las instituciones hacia el ciudadano. No me está permitiendo pasar. Como ejemplo, en el tema de tierras tenemos una cantidad impresionante de normas, procedimientos, instituciones, estampillas, más varios años permiten que salgan unos pocos miles de títulos de propiedad raíz por años, en un país que necesitaría muchísimos millones de títulos de propiedad raíz que no han salido. Esto hace que solamente salgan entre esos miles de títulos y haya centenares de miles de títulos represados y con trámites completamente pendientes. Eso es lo que uno llamaría un arreglo institucional. O sea, son las normas, agencias, procedimientos y tiempos que facilitan o impiden que el Estado trabaje. La pregunta es si esto es adecuado y la respuesta es no. El resultado es que muchos de estos servicios no se prestan adecuadamente. La justicia muestra unos niveles de impunidad alarmantes. El catastro muestra solamente una actualización del 5% en todo el territorio. En mera construcción hay más de 60 trámites, muchos de los cuales son diferentes en cada uno de los 1.200 municipios.
tributariamente grandes masas de población no pagan impuestos o los eluden, sacar un permiso minero es un trámite que demora varios años, concertar como una comunidad toma también años, centenares de ejemplos adicionales. Esa complejidad del trámite crea corrupción y discrecionalidad de parte del ciudadano. Uno ve ciudadanos que dicen yo simplemente interpreto esto de esta forma y por lo tanto no le doy el trámite a menos que. Esto tiene costos, demoras por reprocesos, percepción de mal servicio de cara al ciudadano y por tanto inseguridad jurídica y grandes costos para la economía. ¿Cuál debiera ser el arreglo institucional correcto? Uno tendría que pensar qué es lo que requiere el ciudadano y de ahí para adelante me debería devolver a cuáles son las mínimas normas, procesos y procedimientos que lograrían la satisfacción. Entonces, si uno tomara el mismo ejemplo, uno debería, mirando la versión del ciudadano, es que todos los años salieran centenares de miles de títulos de propiedad raíz, y esto con un tema que tomé, porque cada vez lo veo a raíz de la pandemia en todo el mundo, es lo que llaman una simplificación radical, radical simplification, más unas ventanillas únicas, que sería como el arreglo institucional que habría que tener, lográramos uno que la agencia de tierras pudiera expedir estos miles de títulos o centenares. Entonces, repensar los arreglos institucionales debería centrarse en simplificación radical del trámite y ventanilla única, más todos los temas de seguridad que ustedes han hablado, en fin. Pero el secreto es la digitalización del trámite, siempre que las oficinas jurídicas lo permitan, porque para mí, estoy con Víctor Muñoz, uno de los frenos grandes al desarrollo de este país son las oficinas jurídicas. Ejemplo argentino, digitalización centrada en el trámite. Voy a entrar muy rápidamente, allá utilizan una arquitectura centralizada, el caso colombiano es completamente diferente, pero de alguna forma el tener el trámite digitalizado con una pequeña y sencilla arquitectura permitió que Argentina, tanto el Estado de Buenos Aires como todo el gobierno argentino, digitalizara prácticamente todos los procedimientos que tenían. Esto lo lograron pasando de una burocracia clásica basada en expedientes, del papel como fuente de poder de la burocracia, que es lo que en parte ha impedido que en Colombia se digitalice más rápido, porque la burocracia y el papel da poder, el papel es opaco, pero eso, barrera, hay que superarla. Centrarla, todo lo que hicieron en Argentina es en la unidad más pequeña de la política pública, que es el trámite, que es lo que conecta a los ciudadanos con las empresas. Esos trámites impactan clima de negocios, percepción ciudadana y acceso a programas. ¿Esto qué requiere? Voluntad política, un marco legal. En Colombia ha habido un avance grande en el marco legal, como lo dijo el consejero Víctor. Yo creo que ya hay un marco legal adecuado si los abogados dejan. Están las TIC y está la implementación. Entonces, en ejemplo de Argentina, ellos escogieron que no eran ERPs porque era un sistema supremamente complejo y básicamente crearon unos pocos módulos que los voy a mencionar en 2 segundos, documentos de libre creación o formularios inteligentes, workflow y un trámite a distancia. Esto, con todos los temas de seguridad, con el blockchain, con todo lo otro, puede lograr un cambio. Ellos entonces tuvieron 4 secretos, basaron la estructura en el documento y en los procesos. El flujo de documentos lo desvincularon del flujo del trámite. O sea, una cosa es el documento como tal y otra cosa es la carpeta, expediente o legajo. Reunieron la voluntad política, técnica y jurídica y entendieron que lo común era derecho administrativo y entonces todos los trámites nuevos tenían que ser digitales. A raíz de eso, entonces todo lo basaron en un PDF más un formulario controlado, trabajado sobre una estructura que es un expediente electrónico y un generador electrónico de documentos oficiales. Eso genera un documento electrónico que tiene un asignador, el que escribe, el que lo revisa y lo aprueba, y básicamente con todo eso pueden simular cualquier tipo de tareas, 2 tareas, 5 tareas, 20 tareas, y pueden con generador electrónico de documentos tener todos los procesos que se quieran, revisores, 1, 2, 5 productores, o sea, casi que puede uno duplicar toda la burocracia existente. Esto ha permitido que, por ejemplo, manejen cualquier tipo de proceso, expediente electrónico, y con el GEDO, generador electrónico, pueden simplificar cualquier tarea que haya en el Estado, la pueden manejar con este pequeño Lego digital para manejar todo. Y finalmente, en un caso, pueden manejar un superusuario que reparta a 10 o 15 o 20 usuarios y después el superusuario ya entra y firma y permite entonces asignación, tramitación conjunta de grupos de expedientes fusionados, supervisados, consultas, etc. Toda la arquitectura de Argentina entonces tiene
en las comunicaciones oficiales, generador de documentos, expediente electrónico, trámite a distancia y las otras unas carpetas que tienen centrales. Ese tema sería capaz de cambiar toda la digitalización en el caso colombiano. Es un tema. Ya lo otro es que Colombia tenga formación de talento digital. No voy a entrar en esto, pero yo creo que tenemos que tener una masiva formación de personas, sobre todo con el SENA, que tengan competencias digitales y que sepan también hacer soluciones digitales sin saber de código. Esa es básicamente la parte de la presentación. Ya seguiría. Muy bien. Pues muchas gracias a Carlos Enrique Moreno. Yo quisiera comenzar preguntándole al presidente Tomás Silves el tema de formación por parte del usuario. Hay una máxima en economía que dice que la oferta crea su propia demanda, que si de alguna manera, en el caso de ustedes, el hecho de haber avanzado en la digitalización permitió pues que los ciudadanos se fueran adaptando gradualmente al uso de las herramientas tecnológicas, o si hubo un acompañamiento para que el uso de esas herramientas se diera de manera más rápida. Can you hear me? Yes, I can. Did you? I think I can. Were you able to hear? Were you able to hear the question? I think I understand it. Okay. Bueno, básicamente la pregunta es que hay. If you basically waited for the citizens to embrace this digitalization, or if you sort of made efforts in order to teach the people of Estonia how to use these new tools. We did both. Nosotros sentimos ambas cosas realmente. We had a training Nosotros tuvimos un programa de entrenamiento principalmente para los ciudadanos rurales, y como en ese entonces, en este momento empezamos a instalar computadores en los edificios municipales que le permitía a las personas, a los ciudadanos utilizarlo. Ahora, la otra parte era ofrecer servicios que a las personas les gustaban mucho más. Entonces, cuando hablamos la gente le odia, detesta hacer los trámites tributarios. Entonces, si lo hacen digitalmente y si lo pueden hacer rápidamente, en promedio pueden presentar su declaración en 5 minutos digitalmente, porque todo está allí, ya está casi todo listo. Todos los cálculos se hacen automáticamente. Entonces, simplemente lo miran y dicen, bueno, estoy de acuerdo, y simplemente hacen clic en entrar o ingresar. Nosotros ayudamos en ese proceso. Si ustedes presentan algo digitalmente, entonces recibirían el reembolso de inmediato. Mientras que si ustedes tienen que hacerlo en papel, no solamente se demora muchísimo tiempo en hacerlo uno mismo, sino que se necesita también mucho tiempo, se demora mucho tiempo en recibir el reembolso. Entonces son como cosas, como trucos que generaron el interés en las personas para hacerlo digitalmente. Ahora, cuando uno puede hacer todo tipo de procesos digitalmente, donde no tenga uno que hacer una fila o registrarse ya para registrar un vehículo para un colegio, si se pudiera hacer automáticamente o digitalmente sin que se necesite ese tipo de participación, entonces la gente va a querer utilizar mucho más los métodos digitales para poder hacer las cosas. Entonces yo creo que
Los procesos más exitosos tienen que ver con la tributación y las prescripciones, en donde el 99.9% utiliza las fórmulas digitales porque simplemente las pueden renovar llamando al doctor, van a cualquier farmacia en el país y simplemente llevarse sus fórmulas médicas, sus medicamentos, y la parte de impuestos y otros servicios también que han tenido, que prefieren utilizar medios digitales. Y un aspecto también adicional es que la firma digital que nosotros ofrecemos significa que las personas pueden firmar los contratos o hacer transferencias bancarias sin un esfuerzo adicional, entonces no tendrían que ir allí. Entonces yo creo que el mejor ejemplo de esto, estuve en Asunción, en Paraguay, hace 3 años y se me había olvidado de diligenciar una aplicación y recibí un correo en donde me dijeron, no, donde me decían, no, se lo olvidó. Si yo hubiera estado en Asunción y para esperar que apareciera el contrato, se me hubiera demorado por lo menos 2 días con Federal Express o DHL, luego hubiera tenido que volver y mientras que ahí lo pudimos firmar digitalmente y salió todo sin problema. Las firmas digitales son el uso principal para personas adicionales a cuando, por ejemplo, uno se enferma o cuando uno tiene que diligenciar los impuestos, hacer los trámites tributarios una vez al año. Entonces, yo creo que uno tiene que enfocarse en los servicios que a la gente le gusta y que sean mucho más simples. Sobre el tema efectivamente desde el punto de vista del usuario, porque si algo ha surgido con este tema de la pandemia, en todo caso es que al interior del país pues existe una brecha digital. Hay ya sea por razones de ingreso o por razones de acceso a conectividad, ciertos sectores de la población pueden hacer este tránsito de manera mucho más rápida que otros. ¿Qué se puede hacer al respecto si efectivamente se logra desarrollar estas herramientas siguiendo este modelo de Estonia? Lo primero que yo diría es, en Colombia sí tenemos una falencia de conectividad y eso es algo que no podemos negar, en especial en temas de banda ancha. Nosotros tenemos un 53% del país en banda ancha y con todo lo que hicimos de asignación de espectro en subasta, más el despliegue adicional que se va a hacer con los 10.000 puntos en zonas rurales, llegaremos a un 70%. Eso es en cobertura de banda ancha. Sin embargo, pues también hay mucho trámite que se puede realizar sin estar en banda ancha. Estamos también pues en la presión de lograr sacar esas zonas que están en 2G a poderlas llevar a 4G, porque es imposible hablar de digitalización y de acceso digital a todos los servicios si no tenemos conectividad como principio básico. Entonces, en eso estamos trabajando. La inversión de los 10.000 centros de conectividad que va a ser, los 10.000 centros digitales, la ministra Karen Audinem, es una inversión cercana a los 2 billones de pesos, más la subasta que se hizo en noviembre del año pasado. Eso nos debe llevar a ese número del 70%. Lo segundo es que con el SENA, separándonos del tema de programadores, porque digamos que aquí estamos hablando del tema de usuarios, con el SENA estamos trabajando en un concepto que se llama ciudadanos digitales. Y con el SENA, con ciudadanos digitales, deberíamos por lo menos lograr de aquí a los 2 años, finalizando el gobierno, haber formado 2 millones de personas, más allá de la usabilidad típica que se tiene en un navegador o que se tiene una interacción a través de un teléfono celular. Más, yo creo que aquí hay un principio que lo ha dicho el expresidente y lo mencionó Carlos Enrique también con la Argentina, y es lograr que los servicios sean de fácil acceso y de fácil entendimiento. Digamos que el concepto de tener un trámite a máximo 3 clics es algo fundamental y eso nos debe permitir a nosotros mayor apropiación. Entonces, estamos trabajando en cerrar la brecha de conectividad, estamos trabajando en el tema de formación, talento y conocimiento, y estamos trabajando en el concepto de usabilidad. Al final del día, digamos que la experiencia de usuario es fundamental para que esto sea apropiado de una manera rápida y eficiente. Trámites, pues estamos en el proceso de digitalizar los trámites de mayor impacto,
y se define el trámite de mayor impacto, aquellos trámites que más son utilizados por personas. Y voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando con el MINTIC muy duro con la función pública para que los 800.000 contratistas del Estado, el 1 de enero, cuando ellos tienen que presentar cerca de 12 y 14 documentos para el proceso de contratación pública, lo puedan hacer desde la carpeta ciudadana, sin tener que ir a bajar 12 documentos, presentarlos impresos, mandarlos por correo, sino desde la carpeta ciudadana con interoperabilidad para las fuentes que generan esos certificados, llámese Contraloría, Procuraduría, Policía y demás, permitan cargarlos y eso se convierta en un esquema donde hay una solución a un clic para 800.000 personas. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Esto es un tema de apropiación, de hacerlo fácil. Los smartphones nos permiten hoy incrementar la penetración, pero pues eso tiene que ir de la mano de la conectividad. Nos va a quedar faltando todavía un país con brecha en términos de banda ancha, más no en términos de cobertura, y estamos pues ya evaluando alternativas incluyendo a asociaciones público-privadas para poder cerrar la brecha en esos espacios. Afortunadamente, como dice Carlos Enrique, la normatividad nos dedicamos a trabajarla todo el inicio del gobierno. Entonces hoy tenemos ley, tenemos decretos, tenemos resoluciones, tenemos COMPES, tenemos todo ese aparato legal que permite que nos dediquemos solo a la implementación. Muchas gracias. Carlos Enrique Moreno, pues estamos en una economía pues, que ha sufrido, como todas las más del mundo, los impactos de la pandemia. Y es muy interesante escuchar al presidente Ilves cuando dice que esta profundización tecnológica le permite a la economía de Estonia ahorrarse 2 puntos del Producto Interno todos los años. Esto mezclado con los desafíos en materia de empleo, por favor, ¿por qué no nos amplía algo que ya se insinuó en su presentación sobre cómo analiza el tema? Sí, el tema de empleo en Colombia es dramático. Colombia tiene más de 4,5 millones de desempleados en todos los sectores, comercio, agricultura, turismo, en todas las regiones. Y si uno mira el número de empresas que hay registradas en Colombia, en la parte formal, en Confecámaras, hay 1,6 millones de empresas registradas, pero hay más de 5 millones informales. La señora que hace arepe huevo, el señor que tiene el negocio de los huesos de marrano, el otro que tiene la tienda, el otro pequeño productor de muebles de baño, en fin. Entonces tenemos una verdadera masiva cantidad de oportunidades de digitalización. Entonces, si uno entiende que la digitalización no solamente es tener 300, 400 o 500.000 personas que en un país de 50 millones de habitantes sepan código, sino que podamos tener personas que puedan desarrollar soluciones sin que la gente sepa de código y esas soluciones se centren alrededor de proyectos, podemos nosotros crear masiva cantidad de empleo. Y voy a hablar de tipos de proyectos. Por ejemplo, formación en BIM, para poder acelerar proyectos constructivos. Todo lo que es plazas de mercados regionales y digitales, comercializaciones de pymes, mercados barriales, conexión entre el campo y la ciudad, servicios veterinarios y emergencias ambientales, venta de comida de nicho, étnicas, vegetarianas, propiedad raíz y facilitación de arriendos, extensionismo tecnológico, servicios catastrales. Entonces, si uno junta esos proyectos que está gritando la comunidad que los necesita y que realmente la parte digital puede acelerarlos con una formación en capacidades digitales y que el Estado, a través de la compra pública y todo esto facilite, pudiera haber centenares de miles de empleos creados alrededor de todo esto. Y no puedo dejar pasar la oportunidad, ya que estamos en la asamblea de Camacol, para poder hablar de un memorando de entendimiento muy importante que se firmó en la presidencia, en la primera parte del gobierno, que hizo un inventario de los terrenos que tiene el gobierno. El gobierno tiene más de 15.500 terrenos que valen 34 billones de pesos, eso es casi que 10 billones de dólares lo que valen esos terrenos, en un memorando entre CISA, SAE y Agencia de Virgilio Barco. En la medida que uno pudiera tomar 100 o 200 de los terrenos más grandes que hay en todas estas ciudades de Colombia, facilitándolo con las municipalidades, pudiéramos generar también masiva cantidad de empleos, ya no tanto digital, pero sí en la parte de construcción. Entonces yo creo que entre el tema digital y liberar inmuebles del Estado hay unas avenidas que pueden crear masivas cantidades de empleo para Colombia, que lo estamos necesitando de una forma desesperada. Muchas gracias. Le voy a preguntar al presidente Ilves sobre las lecciones en materia de errores cometidos. President,
Ilves, the saying, there's a famous saying that you learn from your successes, but more from your mistakes. What mistakes should a country like Colombia avoid in its digitalization process? ¿Cuáles son los errores que debe evitar Colombia en su proceso de digitalización? Well, Bueno, the first yo creo que lo que hemos aprendido anteriormente, de acuerdo con el sistema que teníamos, es que la seguridad era lo más importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos utilizaban de pronto un sistema de identificación simplemente con un correo electrónico y una contraseña. Entonces, y nos dábamos cuenta que esto no funcionaba. Entonces, la tarjeta de identificación con los diferentes métodos de autenticación era mucho más útil. Entonces, creo que aprendimos de los primeros intentos que nosotros hicimos y por lo tanto se pudo invertir en un sistema mucho más seguro. Entonces, yo creo que esto es algo que, yo creo que una de las cosas, no estoy hablando de la versión de Estonia, pero un país que estuvo mucho más atrasado en digitalización fue Grecia. Y por el COVID impulsó unas reformas desde ese entonces. Entonces, yo creo que estos son los diferentes servicios de implementación y el problema de identificación que generaba la necesidad de tener una seguridad en cuanto a esta identificación. Y la crisis, yo creo que se puede utilizar de manera muy efectiva. Otro de los ejemplos es que a finales de junio de este año ya había como un atraso en Estados Unidos de 1.7 millones de aplicaciones y de renovaciones. Entonces, yo creo que desde ese entonces las cosas se habían duplicado porque se tomó mucho tiempo para hacer este procesamiento. Entonces, yo creo que simplemente siguió exacerbando el problema. Por lo tanto, yo creo que durante la crisis muchas reformas que tenía que hacerse se hicieron. Ahora, lo otro que yo creo que debemos aprender o que nos puede traer un aprendizaje es que el acceso de la población es lo que hace que las cosas funcionen. Y al inicio de la época, de la década de 2000, yo creo que menos del 10% menos del 10% de la población tenía un computador. Yo creo que hoy el 90% vemos que el promedio del salario ha aumentado, por lo tanto, desde el inicio, desde la década de los 2000, se empezaron a desarrollar estos ejemplos comunitarios, estas facilidades comunitarias en donde se podría utilizar un computador y teníamos personal en estas áreas en donde se podía mejorar estos procesos, porque si bien no son complicados, hay otros que de pronto, hay otros que eran un poco más renuentes al inicio. Entonces, eso es un problema que se empezó a abordar. Las personas ahora en este momento ya tienden a tener un computador. No puedo decir que sea una lesión de nosotros también, sino de India que también tenían sus problemas de conectividad. Se trataba de llevar a la gente a que utilizaran teléfonos móviles con mayor frecuencia. Entonces ya formó parte de su trabajo. Entonces no invertían tanto en cables, sino que invertían en el teléfono, tener un teléfono de alta calidad y que tuviera una muy buena transmisión, que era mucho más económico. En India las transacciones con sus sistemas, los sistemas que tenían ellos allí implementados, tenían sus
teléfonos inteligentes. Entonces, creo que esa es la dirección que muchos países podrían tomar, inclinarse para poder lograr esta digitalización, de pronto utilizar más sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y le voy a hacer la misma pregunta a nuestros dos panelistas en Colombia. También voy a citar otro hecho que dice que una crisis es al mismo tiempo una oportunidad para hacer cambios. Para acabar en un tono de visión de futuro y más optimista, ¿dónde está la oportunidad en esta crisis desde el punto de vista de digitalización, Víctor? Bueno, dar unos números muy rápidos, sé que estamos cortos de tiempo, pero eso nos muestra las oportunidades que estamos teniendo en ese momento. Pasamos de tener 90.000, 80.000 teleconsultas en el mes de marzo de telemedicina a tener 11 millones en el mes de julio. Es decir, estamos hablando de un crecimiento más que exponencial. Pasamos de tener 300.000 transacciones de comercio electrónico día a tener 670.000 transacciones sin contemplar el día sin IVA, contemplando el día sin IVA, llegamos a números de 1.3 millones. En temas de teletrabajo, ahora combinado con trabajo remoto, pasamos de 170.000 a tener 700.000 personas en el sector público y 2 millones de personas en el sector privado. Y en el tema fintech, logramos hacer un programa de subsidios parecido al que se tiene de Familias en Acción, como se llama Ingreso Solidario, en 3 semanas, y lograr dispersar a través de estas soluciones a 2.7 millones de familias vulnerables. Entonces, el primer tema es, hay una oportunidad infinita en todos los temas que están asociados a digitalización para facilitarle la vida al ciudadano, que nos podamos comportar de manera rápida, que podamos nosotros prestar servicios de manera eficiente, y eso se ve con los números que estoy mencionando. Lo segundo, que hacia adelante no podemos devolvernos a la normalidad de marzo. Entonces, en el tema de teletrabajo, con el Ministerio de Trabajo estamos en unas mesas técnicas porque nosotros tenemos que dejar reglamentado el trabajo remoto como concepto como el que tenemos ahora, no solo como se tiene de teletrabajo, porque eso hace parte de esa nueva normalidad. El e-commerce es algo que debemos mantener en un nivel alto. El e-commerce, entre otras, nos ayuda a la disminución del efectivo, que es un dolor de cabeza que tenemos en el país. Y ni qué hablar de las fintech. Ayer nomás, con la Superfinanciera anunciamos que arrancamos el sandbox regulatorio para los temas de criptoactivos, el exchange para los vigilados, es decir, van a poder hacer esas pruebas. Entonces, esto es una oportunidad realmente de avanzar en digitalización de trámites, en que los ciudadanos puedan acceder a servicios sin tener que hacer desplazamientos, que los costos de desplazamiento son muy altos. Pero más allá de eso, es que realmente avancemos en términos de economía digital, porque hoy la generación de empleo está viniendo a través de las empresas que generan, digamos, de esta nueva economía, tomando en cuenta que se tienen que manejar unas protecciones sociales de condiciones mínimas de las personas que prestan servicios a través de plataformas. Pero eso es una oportunidad, a eso le estamos trabajando, e insisto mucho que en el plan de reactivación hay $1 billón para invertir en proyectos de tecnología, más todo lo que se venga por parte del sector privado. Muchísimas gracias, Carlos Enrique. Ricardo, yo creo que aquí hay muchas oportunidades. A mí me encanta cuando veo tantas oportunidades, porque me fascina. Yo creo que tenemos que pensar primero en el trilingüismo, ¿no es cierto? La gente tiene que saber inglés, no solamente bilingüe, sino trilingüe, tiene que saber código. Entonces tenemos la oportunidad de enseñar código desde que empiezan en la primaria, para tener centenares de miles o millones de personas que realmente sepan código y sepan cómo se come todo esto. Entonces tiene que haber una revolución en la educación. Nosotros no podemos seguir con un sistema educativo que está entrando aceleradamente al siglo XIX, ¿no es cierto?, con clases magistrales. Tenemos que pensar en un sistema distinto, que sea mucho más por proyectos, que sea como mucho más alrededor de todo el tema digital, trabajo en grupo, enseñando todas las nuevas competencias digitales en el modelo educativo. Entonces hay que repensar el modelo educativo. Segundo, evidentemente, conectividad para todos los colombianos. Esto permite aplanar regiones. El que vive en Nuquí o vive en Mocoa o vive en La Hormiga, Putumayo, debe tener la posibilidad de acceder al mismo nivel educativo que el que vive en el norte de Bogotá. Y eso lo puede hacer a través de los MOOCs y a través de la universidad virtual, a través de todo esto. Entonces, en Colombia la educación ha sido altamente centralizada. Los que vivimos en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla, tenemos buenos niveles de educación. El resto del país está condenado a una educación de mucha menor calidad y con un contenido mucho más restringido.
Esto permite que uniformemos y aplanemos todo eso para el país, lo cual es una gigante oportunidad. Y finalmente, si realmente nos queremos nosotros pensar en el ciudadano, nosotros debemos exigir una simplificación radical de todos los temas. Y la simplificación radical pasa por lo siguiente: entender en cada tema cuál es el bien jurídico tutelado, qué es lo que constitucionalmente, legalmente y sobre todo a nivel de conceptos de la Corte se quiere proteger. Eso es lo único que uno debería enfocarse desde el punto de vista jurídico. Lo demás es basura y sobra. Y todo eso debiera hacerse de forma digital. Entonces, creo que se nos abren unas oportunidades post-pandemia gigantescas para Colombia, pero hay que repensar todo esto. Y gracias a Dios viene otra revolución en camino, y es que toda esta revolución digital está desintermediando todo. Y a mí eso me fascina. A los bancos los están desintermediando con las fintech, a la formación universitaria y educativa con todos los edtech, y como eso, en fintech y en educación hay toda una cantidad de campos, en comercio, con todas las plataformas y los marketplaces, etc. Entonces, alrededor de la desintermediación hay un mundo nuevo, diferente y con muchas oportunidades mejores para todo el mundo. Todo lo que sea equidad e inclusión me parece maravilloso. Pues muchísimas gracias. Con esas palabras vamos a dar por concluido este panel. Muchas gracias al presidente Thomas Hendrik Ilves de Estonia, a Víctor Muñoz, a Carlos Enrique Moreno. Ojalá en este país en el cual lo urgente a veces no deja espacio para lo importante, tengamos en cuenta lo importante, y sin duda alguna este es un tema que entra dentro de esa categoría. Muchísimas gracias a Camacol por la oportunidad y les deseo un buen resto de día. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ricardo, también a ti por la moderación de ese panel. Doctora Sandra, usted cierra esta sesión. Bueno, acabamos de terminar un panel maravilloso. Agradezco enormemente al expresidente Thomas Hendrik Ilves. Maravilloso, expresidente. Esto era la gran expectativa que teníamos de este panel. Un país que, como lo muestran nuestros otros invitados, a quienes también agradezco, a Víctor Muñoz, a Carlos Enrique Moreno y por supuesto a Ricardo con su moderación, a Ricardo Ávila, está en camino a entender y a trabajar por la digitalización. Creo que entrar en conclusiones, me voy a repetir con todo lo que dijeron. Lo que sí es clarísimo es que este tema no da espera. Como lo dice Víctor, ya en esta coyuntura aceleramos procesos de digitalización, aceleramos procesos de virtualidad, pero nos falta mucho. El tema de la educación lo plantea Carlos Enrique Moreno, pero el expresidente lo planteó desde el 95. Están hablando de la importancia de la educación, de que cada alumno tenga un computador, incluso subsidiado por el Estado. Y desde ahí arranca, porque seguramente teniendo esa población en modo digital, seguramente se van a lograr dar pasos más rápido y sobre todo tener menos rechazos, como también le tocó al expresidente en su momento cuando arrancó este proceso. Muchas conclusiones en lo que tiene que ver con empleo, con crecimiento, con productividad, con eliminar la corrupción, con eliminar la intermediación. Eso es el proceso, eso es lo que nos permite la digitalización. Nosotros, si ustedes lo saben, somos parte de un sector que está altísimamente regulado, un sector formal que está altísimamente regulado, y en eso digamos que ya la discusión de si estamos sobreregulados o no, ese no es el tema. El tema es, por supuesto, si tenemos que hacer 60 trámites para poner un ladrillo formal, para poder incorporar suelo de manera formal, para poderle ganar la batalla a la informalidad, pues trabajemos no solo una racionalización radical de trámites, sino la digitalización. Es que a este sector las ineficiencias de estos trámites le valen al año 2.8 billones de pesos. Entonces, creeríamos que, no nos equivocamos en escoger esta temática. El servicios del Estado en un entorno digital, lo explicó ampliamente el expresidente, requiere seguridad de la información, requiere integridad de la información, y no nos preocupemos tanto, que en Colombia nos pasa eso muy seguido, de la infraestructura tecnológica, porque además hemos tenido iniciativas dispersas, y el tema no es la infraestructura tecnológica.
lo explicó perfectamente el expresidente. El tema se debe garantizar, es que sea articulada y que el desarrollo permita que vaya evolucionando y que sea integrada. Nosotros tenemos también muchos ejemplos en Colombia, desde el sector público y algo del sector privado, en iniciativas en distintos frentes. Creo que la labor que está haciendo Víctor Muñoz en esa consejería de integrar todo es una labor fundamental también, porque no podemos tener cada ministerio con su plataforma, cada ministerio con sus ideas. Es muy importante esa labor que se está haciendo. Terminaría diciendo dos cosas. Hagámoslos pilotos, todos los que quieran, con este sector. Este sector está listo, conocemos nuestros trámites, tenemos diagnosticado el tema. Las ineficiencias, repito, 2.8 billones de pesos al año. Hagamos todo lo que podamos hacer para digitalizar este sector. Segundo, y lo dijo Carlos Enrique, muy importante el trabajo con los entes territoriales. Tenemos una gran tarea, vamos a hacer una agencia, con la Agencia de Promoción Digital de Estonia, un taller con entes territoriales, porque también necesitamos que los alcaldes y los gobernadores hagan parte de este movimiento digital. Nosotros en este sector dependemos más incluso de los trámites en los entes territoriales que incluso con el gobierno nacional. Y cierre diciendo lo siguiente: a Estonia le tomó más de 10 años. El expresidente Thomas nos dice, y todavía falta, pero son casi que asesores consultores de esta gran revolución que les permitió crecer, generar empleo, la transparencia, eliminar la corrupción. No vayamos a que se acabe este gobierno y vamos a volver a empezar a ver cómo es el tema de la digitalización. Es muy importante que desde el sector público, desde el sector privado, desde los alcaldes, desde los medios de comunicación, desde la academia, avancemos y construyamos sobre lo construido. Este gobierno ya arrancó. No podemos pretender que esto se acabe en 2 años y en los próximos 2 años volver a empezar otro proceso. Estonia es un ejemplo de que sí se puede, es un ejemplo que es un tema de voluntad política, es un ejemplo de que se requiere arrancar desde la educación y con los jóvenes, y es un ejemplo de que esto requiere largo aliento. Avancemos en eso. Mil gracias a nuestros panelistas, mil gracias, expresidente, por acompañarnos. Esperamos que pronto esto pase y podamos tenerlo en Colombia con uno de nuestros talleres y con nuestros alcaldes. Carlos Enrique Moreno, gracias. Víctor Muñoz, gracias. Y Ricardo Ávila, muchas gracias. A usted, doctora, a usted mil gracias por esas reflexiones, a todos los que nos han acompañado en la jornada de hoy. Recuerden que nos interesa muchísimo su opinión sobre esta y las demás sesiones de la agenda. Es así como hemos activado la pregunta en el chat referente a la sesión Digitalizar para construir y avanzar, que acaba de finalizar. Pueden contestarla también ahora mismo. Informo que las presentaciones de todos nuestros conferencistas estarán disponibles en la página web de Camacol, www.camacol.com, en donde iremos subiéndolas cada una al finalizar cada sesión académica. Quiero invitarlos también a participar de la muestra comercial del Congreso. Simplemente tienen que dar un clic en el icono ubicado en ese menú principal del que hablamos al inicio de este recinto virtual que pues aloja nuestro Congreso. Camacol también quiere agradecerle al diario La República, el medio aliado de este importante evento del sector constructor. Agradezco nuevamente a las empresas que se han vinculado comercialmente al Congreso, en especial a los patrocinadores oficiales Argos, Ternium, Da Vivienda y Estrenar Vivienda. Y a todos ustedes, mil gracias por su participación en este primer día. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana con más contenidos de actualidad. Que tengan una excelente tarde.